Lord, my shepherd, I saw no want. He maketh me lie on green pastures. He restored my soul. He leadeth me in paths of righteousness for his name's sake. Though I walk in valley of shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Rod and the staff comfort me. Prepare the table before my enemies of my presence. Psalm 23. Amén. Padre celestial, nuestro poderoso Dios, el Dios que está al alcance nuestro, el Dios que nos escucha en cada momento, el Dios que responde, el Dios que siente nuestras necesidades, nuestros sufrimientos, nuestros gozos, el Dios que nos saca del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, el Dios que pone nuestros pies sobre una roca, el Dios que pone un cántico nuevo en nuestra boca, alabanzas al Señor. Te alabamos, Padre. Señor, es tu palabra la que vamos a abrir en este momento. Es palabra del cielo y por lo tanto necesitamos tu Santo Espíritu para entenderla. Necesitamos que tu Espíritu enternezca nuestro corazón, abra nuestra mente para que no solamente escuchemos, sino que podamos seguir y hacer tu voluntad, Señor. Bendice a tu pueblo una vez más, Padre. Bendícenos hoy, por favor. Manifiéstate hoy, Señor. Derrama tu Santo Espíritu, derrama tu poder en nosotros, Señor. Que la gracia de Cristo Jesús nos cubra hoy, Padre. Que tu palabra sea revelada a alguien hoy, Señor. Que alguien te toque con fe en este día, Señor. Que alguien reciba virtud del cielo. Que Jesús diga, alguien me ha tocado, porque de mí salió dinamis, de mí salió poder, de mí salió dinamita, de mí salió virtud. Y alguien, Señor, reciba poder del cielo en este día, Señor. Nos entregamos a ti, nos sometemos a ti. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, desde ya recibimos tu palabra. Desde ya, Señor, recibimos tu poder. Desde ya, gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Éxodo capítulo 15. Leemos hoy y vamos a leer del versículo 22 al 27. Y mientras lo pone en la pantalla, quiero también dar gracias a Julio por su atención en esta semana. Julio, thank you very much por darnos algún tiempo de su tiempo. Ha sido una bendición, y todos los demás que se han acordado y han estado con nosotros en algún momento, les damos gracias. Tuvimos un buen tiempo en la casa de Julio, de paso. Tal vez una de las mejores sopas que he tomado posiblemente en mi vida. Where's your cook again, Julio? Is she here? Where is she? Que levante la mano la que hizo esa sopa. ¿Dónde está? Ahí está. Tremenda sopa. Qué rico. Y otras cosas ahí muy sabroso. Excelente, gracias, gracias. Éxodo 15, empezamos del versículo 22 en adelante. Y aquí está nuestro tema de hoy. Éxodo 15, 22 en adelante. Ok. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, o de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios,
e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Punto número 1, no te quedes en Mara. Punto número 2, Jesús puede cambiar tu situación. Y número 3, hay algo mejor adelante, más adelante. Los israelitas salen del Mar Rojo después de haber sido esclavos por más de 400 años. Cuando Jacob entró a Egipto con sus hijos, después de la hambruna que hubo, porque tuvieron que entrar en Egipto, porque Dios utilizó lo malo que le hicieron a José, hijo de Jacob, y lo tornó en bien, y José se fue elegido como el primer ministro de Egipto. Y entonces cuando hubo esa gran hambre, ellos tuvieron que entrar a Egipto, y el faraón en ese tiempo, que amaba mucho a José, le dijo: mira, trae a tu familia y ellos pueden escoger donde quieran. Y ellos escogieron ir a Gosén, y allí se multiplicaban. Pero después murió José, murió el faraón que amaba a José y que respetaba mucho la familia de Dios, y entonces esclavizó al pueblo de Israel, y por más o menos 400 años ellos fueron esclavos. Eran esclavos que trabajaban duro, eran castigados. En esos 400 años más o menos, casi que se habían olvidado de las prácticas que Dios quería que ellos tuviesen. Es más, era casi imposible que ellos adorasen a Dios como Dios quería que adoraran. Es más, es posible que algunos de ellos aún se habían olvidado del día de reposo, porque no lo podían hacer, porque eran siervos. Así es que Dios decidió, se acordó de ellos, dice, y mandó a su siervo Moisés para sacarlos de Egipto. Y entonces, por medio de 10 grandes milagros, llamados las 10 plagas, Dios hizo esos grandes milagros hasta que al fin Faraón, su corazón se quebrantó y dijo: está bien, váyanse. Pero cuando ya iban en camino, Faraón se dio cuenta de lo que había hecho y decidió seguirlos, y llegaron al Mar Rojo, donde ya no podían pasar, donde ya era imposible seguir adelante. Y cuando vieron hacia atrás, miraron que venían los enemigos, y ahora están asustados. ¿Qué hacemos? Se olvidaron de los 10 milagros que Dios había hecho, se olvidaron de quién los había sacado de Egipto, se olvidaron que Dios los guiaba. Es más, Dios estaba allí con ellos. Tenía de día, era una columna, era una nube que les daba sombra; de noche era una columna de fuego que les daba luz y también los calentaba. Y allí estaba Dios, pero inmediatamente que enfrentan una dificultad, se olvidan y dudan de Dios. Sin embargo, Moisés clama al Señor, y el Señor le dice: toca el agua. Y con la vara Moisés toca el agua, y el agua se parte en dos. Y no solamente el agua se partió en dos. Si ustedes han estado en un lago, en un río, saben que debajo del agua está muy, muy lodoso. ¿Okay? Y si usted camina sobre eso, y muchos miles y miles y tal vez millones de personas caminan sobre el mismo camino, dejarían lodoso, y es más, ya no podrían la gente caminar. Pero Dios no solo partió el agua, sino que también endureció el camino para que ellos pudiesen pasar. Amén. Y entonces, cuando ya llegaron al otro lado del Mar Rojo, y los egipcios vieron que el pueblo de Dios había pasado, ellos pensaron: también nosotros. Así es que comenzaron a pasar, pero Dios hizo otro milagro. En vez la tierra por donde iban caminando, en vez de estar sólida, ahora el Señor quita su protección y se vuelve cenagoso, se vuelve lodoso, y empieza a trabar los caballos y las carretas que llevaban ellos, y se trabaron en medio del mar. Y ahora, todos asustados, Dios remueve sus ángeles que estaban deteniendo el mar en sus dos lados, y el mar simplemente volvió a su estado normal, ahogando a todos los ejércitos de Faraón.
Y cuando el pueblo de Israel miró eso y vieron a todos los muertos en las orillas y todo lo que quedaba flotando allí, empezaron a alabar a Dios. Y aquí es donde llegamos al capítulo 15. Dice que el pueblo de Dios, Moisés, cantó el cántico de Moisés. El cántico de Moisés era un canto de liberación. Era un canto de que Dios me ha librado, ya no soy esclavo. Es un canto que dice, ahora soy libre. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo has cantado ese canto? Soy libre, soy libre. Ese no es un canto, es una frase. Ahora ya no soy pecador sin esperanza. Ahora soy una persona que soy libre y soy salvo en Cristo Jesús. Mi salvación me la da Jesucristo, no por lo bueno que yo hago, no porque vengo a la iglesia, no porque guardo los mandamientos, no porque guardo el sábado, sino porque Cristo me ha salvado. Y entonces ellos empiezan a alabar al Señor y de paso, no solamente cantando, el versículo 20 de Éxodo 15 dice que María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero, ¿ok? Tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y... Ay, ay, ay. El pueblo de Dios bailando. El pueblo de Dios haciendo ¿qué? Bailando. Como si iban a estar parados así. Como iban, oiga, la alegría era tan grande que les movía el cuerpo. No juzgue a alguien que se emociona con Cristo. Déjelo. Oiga, ¿cómo usted iba a estar quieto sabiendo que el Señor había hecho un tremendo milagro? Partió el mar rojo. Y ahora soy libre, ya no tengo que hacer ladrillos para esa gente. Ya nadie me va a estar castigando por nada. Ahora soy libre y puedo adorar a mi Dios. Así es que empezaron su camino hacia el desierto. Y dice la Biblia que habían caminado 3 días sin hallar agua. 3 días sin hallar agua. 3 días y la poca agua que traían ya se les había acabado. Los niños, las mujeres, cocinar. Y es posible que ya no tenían agua para bañarse, ya no tenían para cocinar, y la sed y el calor del desierto. Y ahora llegan a un lugar, 3 días, y ahora llegan a un lugar que se llama Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara. Dice un libro llamado Patriarcas y Profetas que Moisés, como conocía el desierto, había estado en ese desierto por 40 años, él vio que la nube los llevaba hacia Mara. Y viendo esa nube que los llevaba hacia Mara, él sabía lo que había en Mara. La gente no sabía. Y entonces cuando ellos ven el agua, se emocionan. Alguien dice, agua, agua. Y todo el mundo emocionado va y se tira al agua para tomar su agüita, refrescarse. Y empieza el primer grito, es amarga, no sirve, esa agua no la podemos beber. Y entonces el pueblo murmuró contra Moisés 3 días después del baile. 3 días después de su alabanza a Dios, ahora murmura contra el Señor. Ahora va donde Moisés y le dice, Moisés, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a beber, Moisés? ¿Por qué nos traes a este lugar? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a morir? 3 días después. Déjame hablarte de 3 días después. A veces venimos a la iglesia, nos llenamos de la palabra de Dios. 3 días después estamos deprimidos, depresivos, dudosos o metidos en cualquier cosa que no es de Dios. Es más, algunos no en 3 días, sino saliendo de la iglesia. Aquí alabando a Dios y saliendo a la iglesia y ya el rostro cambia. Cualquier primer dificultad y ya todo cambia. Ya empieza la amargura, la tristeza, los pleitos. ¿Qué? ¿No alabaste a Dios hace 3 horas? Se te olvidó lo que alabaste, lo que dijiste, lo que cantaste, lo que danzaste. Ahora ante la prueba, la tentación, estás cayendo como una mosca muerta.
3 días después, ante la primera tentación, la primera prueba, y ya empezaron a murmurar. Quiero decirte, esta palabra murmurar de la palabra hebrea es una palabra hebrea lun, que quiere decir la noche o oscuridad. Quiere decir un llanto por la noche. Debo decir que la murmuración es cuando una persona está en oscuridad. En otras palabras, es posible que estés en oscuridad por las pruebas que estás pasando. La oscuridad es algo que te trae tristeza, depresión. Es posible que estés pasando una prueba en tu familia y la oscuridad te está haciendo murmurar. Es posible que estés pasando problemas económicos y esa oscuridad te hace murmurar. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué la Biblia dice, pedid y se os dará? Yo he pedido y no me da nada. ¿Dónde está Dios? La murmuración viene cuando vienen las pruebas. Déjame decirte algo. Mara para los israelitas no era el final del camino. Punto número 1. Ese no era el final del camino. Había más camino que recorrer. Ese era un punto en el camino y había algo mejor más adelante. Iglesia, si estás pasando por una tribulación ahorita, ese no es el final de tu camino. Si estás pasando una prueba de enfermedad, ese no es el final de tu camino. Hay mejor vida más adelante. Hay sanación más adelante. Hay una vida saludable más adelante. Hay trabajo más adelante. Hay comida más adelante. Hay dinero más adelante. Mara solo es un punto. No te quedes allí. Pero ellos en su mundo todo era Mara, Mara, nos vamos a morir aquí, Dios nos ha abandonado, Dios nos ha dejado. Dice un predicador que una vez estaba saliendo aquí de Toronto en un avión y el avión no podía salir porque había mucha neblina, demasiada neblina, y tuvieron que esperar que esa neblina se moviera o que se hiciera más débil la neblina. Cuando al fin salieron en el avión y ellos pudieron ver abajo, se dio cuenta que esa neblina apenas era una mancha en un lugarcito allí y que todo lo demás estaba claro. Eso es Mara, es una manchita de neblina, pero más allá hay claridad. No te quedes en Mara, hay algo mejor más adelante. Hay algo mejor, hay respuestas del Señor. Te voy a decir otra cosa, en Mara hay amargura, en Mara hay tristezas. Mira, hay personas que no se salen de Mara, y lo voy a poner de esta manera. Hay algunos que están amargados contra sus papás. Estuve hablando con una persona algún tiempo atrás que dice, mira, yo estoy enojada, amargada con mi mamá porque ella no tomó decisiones correctas cuando yo estaba niña. Y ahora ella es una profesional trabajando y todavía guarda rencor y amargura contra su mamá. Estuvimos trabajando en un lugar en Centroamérica una vez. Encontramos a un pastor que cuando empezamos a hablar con él, lo primero que él empieza a hablar es de su expresidente de campo, presidente de la iglesia. Mira, este presidente era aquí, este presidente era allá, me cae mal, lo odio. Un pastor, ya habían pasado unos 3 años y todavía odiaba a su presidente. No salió de Mara. Él siguió caminando en su camino, pero Mara se lo llevó con él. La amargura la cargaba junto con él. Amigos, hay personas que no logran soltar Mara, están allí pegados a Mara y no se salen de esas aguas amargas. Salte de Mara. Si alguien te hizo daño, sigue adelante. Mara no es el final de tu camino. Si estás pobre, acabado, endeudado, tienes que salir adelante. Dios tiene un lugar mejor para usted más adelante. Mara no es el final de tu camino. Hay algo mejor más adelante. Muchos viven amargados porque le han hecho daño. Personas que han sido tal vez abusadas o maltratadas en su niñez o con alguna persona y allí se quedaron en Mara. Déjame decirte algo. Esa persona que te hizo daño, es posible que se arrepintió, es posible que recibió perdón y es posible que está lista para ir al cielo, pero tú te quedas en Mara y te vas a perder por no perdonar. Así es. Perdona, olvida, sigue adelante. Mara no es el final del camino. Hay algo más lindo, más bello, mejor más adelante. Hay que olvidar el pasado.
De paso, dice la Biblia que cuando ellos salieron de Mara, llegaron a Elim. Y en Elim habían 12 pozos y 70 palmeras. O sea, llegaron a un lugar de sombra y de mucha agua. Cuando salieron de Mara, llegaron a Elim. Y Elim fue un lugar de descanso para ellos. Quiero repetirte, Dios tiene buenas cosas para ti en el futuro. Él tiene algo bueno para tu vida en el futuro. Entonces, cuando Moisés clamó a Dios, que es lo que debemos de hacer, ir a Dios cuando tenemos dificultades, no empezar a llorar y a murmurar, sino ir a Dios, y el Señor le dice a Moisés, Moisés, allí hay un árbol, Moisés. Moisés toma ese árbol, que era un arbusto, y lo echó en las aguas. ¿Y qué sucedió? Las aguas que eran amargas se convirtieron en aguas dulces, y ahora sí el pueblo comenzó a beber esa agua rica, saludable, buena, que Dios cambió de amargo a dulce. Punto número 2, quiero decirte que Dios tiene poder para cambiar vidas. Esa persona que es amargada, si tú buscas a Cristo Jesús, que es el árbol de vida, tú puedes cambiar de amargado a una persona gozosa. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Él puede cambiarte. Amén. Él puede cambiar a esa esposa que no está feliz con el esposo. Él puede cambiarla. Así es. Él puede cambiar a ese esposo que es un amargado, que es solo triste y aburrido y no quiere estar en la casa. Él puede cambiarla. Casi me quedé solo ahí. Gracias, hermana, porque usted está aquí conmigo. Él puede cambiar la vida de cualquier persona. Mira, si pudo cambiar esa agua de amarga a dulce, Él puede cambiar un corazón y hacerte una persona feliz en tu casa, en tu familia. Él puede hacer que tu familia se convierta de una familia problemática a una familia feliz. Ese es el plan de Dios. Él puede transformar de una casa de infidelidad a una casa de fidelidad. Él puede cambiar una casa de pleitos y divisiones a una casa de armonía y salud y prosperidad en esa misma casa. Créalo. Amén. Yo te digo, cuando mi esposa y yo empezamos, tal vez nuestro primer año de estar casados, fue difícil. En Honduras diría, era yuca. Duro. Era ella en su mundo, yo en el mío. Cuando los domingos yo quería relajarme, yo quería tal vez mirar tele, ver fútbol o ir a jugar pelota. Ella no. Los domingos quería limpiar la casa. Y no, hombre, yo trabajo todos los días. El sábado voy a la iglesia y ahora ¿querés que esté trabajando en la casa? No. Pleito. Difícil. Amarguras. Mara. Tremendo, Mara. Pero sabe, echamos ese árbol en las aguas. Lo echamos en las aguas. Y me di cuenta que yo no tengo que tratar de cambiarla a ella. Yo necesito que el Señor me cambie a mí. Y empecé a orar por mí. Y obviamente ella empezó a orar por ella. Y Dios ha hecho una transformación increíble. Increíble. Que hizo de noche a día. De negativo a positivo. Y yo te estoy diciendo hoy, no te estoy diciendo algo que alguien me ha contado. No te estoy diciendo algo que he leído en un libro. Te estoy diciendo lo que Dios hizo en mi vida. Te estoy diciendo que te confirmo y te garantizo que Dios tiene poder para cambiar tu matrimonio. ¿Por qué dudar? Si Jesús pudo cambiar agua, yo soy mejor que el agua. Yo valgo más que un pozo de agua. Y Él quiere más cambiarme a mí que cambiar un pozo de agua. Por lo tanto, yo lo busco. Búscalo y Él te cambiará. Y esto me recuerda de una historia en la vida de Jesús cuando su primer milagro. De paso, este fue el primer milagro que Jesús hizo, que Dios hizo en el pueblo de Israel cuando salieron al desierto. Fue el primer milagro que Dios hizo con el pueblo, convertir agua amarga y convertirla a una agua que se puede tomar, y gozaron de esa agua. Ahora Jesús,
cuando empezó su ministerio, recibió una invitación a una boda. Y esa invitación él decidió aceptarla y fue con sus discípulos y llegó a la boda y había una emergencia en esa boda. La emergencia fue que se había terminado el vino. Y cuando se terminaba el vino era vergonzoso para la familia, los que estaban apoyando la boda, porque era una pena. Y entonces ellos siempre dejaban el mejor vino para el final, pero aún el mejor vino se había acabado. La mamá de Jesús viene y le dice: hijo, mira, se acabó el vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Y entonces ella entendió en el rostro de Jesús que él iba a responder. Y ella le dice a los demás, dice: hagan lo que él dice. Habían 6 tinajas allí y Jesús les dice: mira, llenen esas tinajas de agua. Y las llenaron de agua, obedecieron lo que Jesús hizo. Lo mismo que Moisés hizo, obedeció la voz del Señor. No se puso a cuestionar: ¿y qué tiene que ver un árbol con agua? No tiene nada que ver. Simplemente obedeció la voz de Dios. Obedeció la instrucción divina. Cuando nosotros obedecemos al Señor, recibimos bendiciones de Él. Llegaron y llenaron las tinajas de pura agua. Agua sin sabor, agua sin olor, agua, como dice, insabora, inolora, agua pura. Y ahora Jesús en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos les dice: ahora prueben el vino. Y cuando lo probaron se maravillaron. Fueron donde el que probaba los vinos y le dice: aquí está el vino. Le dice: pero hombre, ¿qué pasó con el vino? Y entonces Jesús hizo un milagro. Quiero decirte algo de ese milagro. Usted no puede hacer vino en un instante, porque en primer lugar usted tiene que cortar las uvas. Si no las tiene, tiene que cortar las uvas. Y no solo eso, si vamos a hacer vino desde cero, tenemos que ir a sembrar el viñedo. Tenemos que ir a sembrar las viñas y esperar, no sé, 3 a 5 años hasta que tengan uvas. 3 años, digamos, tiene que esperar sus 3 años hasta que produzcan uvas, y entonces ir a cortar las uvas e ir a machacarlas hasta convertirlas en vino. Y en eso, aún para que sea un mejor vino, toma algún tiempo. Ahora, si hubiese sido un vino fermentado, no creo que no fue fermentado, pero si en nuestro tiempo estamos haciendo un vino fermentado, entre más tiempo tarda, mejor. Por lo tanto, ese vino pudo haber tardado por lo menos sus 6, 7 años. Jesús tomó 6 a 7 años, o digamos 3 años, y en un segundo lo cambió. Amén. Gloria a Jesús. Quiero decirte algo de esto esta mañana. Lo que usted piensa que te va a tardar 3 a 5 años puede ser hecho en un segundo por Jesús. Él puede hacer ese milagro en tu vida hoy mismo. Si tú crees, si tú sigues las instrucciones del Señor, hoy mismo Él puede hacer un milagro en tu vida. Él puede cambiar tu corazón, un corazón duro, un corazón de celos, una persona celosa, envidiosa, una persona que no es feliz con los demás, alguien que vive con celos con sus amigos, con sus hermanos, con su novio, con su esposa. Ese corazón Dios lo puede transformar y hacerlo un corazón que crea, que confíe en los demás. Un corazón que odia a otros, Dios lo puede transformar en un corazón de amor. Lo que te digo, iglesia, es: si Jesús pudo hacer un milagro con el agua en Mara, si Jesús puede hacer un milagro con el vino en Caná, Jesús puede hacer un milagro en tu corazón. Amén. El libro de Ezequiel, capítulo 36, 25 y 26, 27 dice: pondré un corazón nuevo. Dice: esparciré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios, y sacaré de vosotros la suciedad y los ídolos, y pondré mi espíritu sobre vosotros, y sacaré el corazón de piedra de vuestra carne, y os daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu sobre vosotros, y haré que guardéis mis mandamientos y andéis en mis estatutos. Ese es un milagro de Dios. Te estoy hablando de un Dios que cambia, iglesia. Te estoy hablando de un Dios que no se queda callado, un Dios que responde. Mira, muchas veces nos ponemos a hablar de cosas que en realidad no transforman. Yo quisiera que la iglesia hoy en día creyese más en el poder milagroso de Jesús. ¿Sabe? Si nosotros hablamos de fe, entre más hablamos de fe, más crece nuestra fe. Y entonces cuando hablamos con los demás que no creen en Jesús, porque nosotros creemos y nuestra influencia es poderosa, ellos llegarán a creer en Jesús.
Entonces, Él puede cambiarte de amargo a dulce, de odio a amor, de celos en confianza. Cuando llegamos a una iglesia en un país, nos dimos cuenta que había una situación. Una de las miembros de la iglesia muy fiel, pero muy fiel, de lo más consagrado que usted puede ver en una iglesia. Esta persona, cada vez que se abría la iglesia, allí estaba. Ella lideraba aquí, lideraba allá, estaba en junta de escuela, junta de iglesia, escuela sabática, jóvenes, campamentos. En cualquier lugar que usted iba, allí estaba esta hermana, pero tenía un serio problema. Su esposo le era infiel, y muy infiel de paso, y hasta había tenido otros hijos por fuera. Cuando llegué a esa iglesia, empezamos a orar a las 5 de la mañana, 2 veces a la semana, orando, buscando a Dios. Y ella, siendo lo fiel que era prácticamente la primera en llegar. Y a veces nos quedábamos con 2 personas, y ella era una y otra persona. Ahí estaba fielmente orando, orando, orando. Hicimos ayuno, hicimos oración, y cada vez ella oraba: Señor, cambia a mi esposo. Cambia a mi esposo. Era tal la situación que el esposo parecía que todo el tiempo pasaba amargado, enojado. Nunca quería hablar conmigo. Yo llegaba allí, daba la espalda, serio. Pero déjame decirte algo, que después de un tiempo ella tomó una decisión. Decidió salirse e ir a vivir con su mamá, y fue entonces cuando Dios empezó. No puedo decir empezó, fue entonces cuando empezamos a ver un cambio. El esposo de ella entonces vino, nos encontramos un día en un lugar de juego, voleibol, y ahí estaba él, y empezó a abrir su corazón a mí y a decirme que él no quería perder a su esposa. Nos reunimos, hablamos, llegaron a un entendimiento, y él prometió, con la ayuda de Dios, cambiar su vida. Empezó a ir a la iglesia. Después de algún tiempo decidió ser bautizado de nuevo, porque él fue criado en la iglesia. Estoy hablando de un cristiano criado en la iglesia, y decidió ser bautizado. Tuve el honor de bautizarlo. Déjame decirte algo. Hasta hoy en día, una de las personas que me hacen más falta de ese lugar después de unos 13 años es ese señor, porque Dios lo cambió de tal manera increíble. Créalo, porque es cierto. Que después de su bautismo y después de ese reencuentro, estos dos, que ya tenían unos tal vez 20, 25 años de casado, y eran personas de unos 50 años, andaban caminando como novios, literalmente. Literalmente. Una luna de miel por segunda vez. Y hasta el día de hoy, juntos y felices. Yo he visto lo que el poder de Dios puede hacer. No te estoy diciendo lo que leí en un libro. No te estoy diciendo algo que me contaron. Te estoy diciendo algo que Dios me ha dado el privilegio de ver. Tengo la completa seguridad de decirte que si tú dejas que Dios haga en tu vida algo, Él puede transformar tu vida, tu familia, tu corazón, y hacer algo bueno de Él. No hay situación que Él no pueda cambiar. No hay corazón que Él no pueda transformar. No hay familia que Él no pueda hacer feliz. No hay hijos que Él no pueda convertir. No hay esposo que Él no pueda cambiar. No hay esposa que Él no pueda cambiar. Dios es un Dios de poder. Todavía hoy Dios se manifiesta en su pueblo. Cree, y las montañas se moverán. Dios tiene poder. Jesús todavía está en el negocio de transformar corazones. Jesús es vivo hoy, está a la diestra del trono de Dios e intercede por nosotros. Alabado sea el Señor. Por último, el último punto es: hay algo mejor más adelante de Mara. Mira, si te quedas en Mara, no vas a llegar a Elim. En Elim, 12 pozos y 70 palmeras. En Mara, aguas amargas. Si te quedas en Mara, perderás las oportunidades que Dios tiene en tu vida. Déjame decirte algo: si te quedas amargado,
no vas a poder recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Ahora te voy a hablar experiencia. Mira, hace algunos meses yo llegué al punto de estar enojado con Dios. Amargado, Señor, ¿por qué no me respondes, Dios? Mira, llevo meses de estarte pidiendo por este asunto. ¿Dónde estás? Gracias a Dios. Cuando yo te digo gracias a Dios por mi esposa, mira, alabo al Señor por ella. Era mi consolación. Mira, me tomaba y me oraba por mí. Y decía, Señor, por favor, dale fuerzas. Cuando yo no tenía ni ganas de abrir la Biblia, porque yo decía, Señor, tú en tu palabra dices un montón de cosas y no las veo. No las veo, Señor, ¿dónde están? Ella llegaba y venía y me leía versículos bíblicos. Estoy hablando de unos meses, yo no te estoy hablando de hace 20 años. Estoy hablando ahorita, así el año pasado. Y puedo ir a contarme a mi presidente también, porque le voy a decir que Dios es poderoso. Amén, así es. No tengo pena porque Dios ha hecho un milagro. Y entonces, orando por mí, empezamos a memorizar un salmo. Lo memorizaba yo sin ganas. No tenía ganas de estar memorizando salmos, porque yo decía en mi corazón, ¿por qué? ¿Dónde estás, Señor? Amargado, 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 hasta que decidimos echar el árbol en el agua. Hasta que decidimos darle al Señor la oportunidad de cambiar el agua y convertirla en vino. Entonces Dios cambió mi mente y me sacó de una noche oscura y me trajo una luz a un día resplandeciente. Aleluya. Gloria a Jesús. Pero déjame ponértelo de esta manera. No es que Dios cambió la situación por la cual yo oraba, cambió mi mente. Amén. En otras palabras, es posible que estés en Mara, pero tu mente está en Elim. Amén. ¿Está conmigo? Es posible que todavía las aguas estén amargas, pero ya estás viviendo Elim. Ya en tu mente puedes estar tomando de los pozos que están en Elim. Ya en tu mente estás disfrutando de la sombra que está en Elim, aunque todavía estés en Mara. Aunque todavía tus aguas estén amargas, tu situación todavía está mala, todavía no tienes un trabajo, todavía estás enfermo, todavía estás en problema, pero tu mente ya está más adelante. Alabado sea el Señor. No te quedes en Mara. Dios tiene algo adelante. Él tiene algo mejor para ti. Mara no es el final del camino. Pero hay algo que tienes que hacer. Tienes que echar ese árbol que representa a Cristo y dejar que entre en tu vida, que tú eres esas aguas amargas. Mira, no es el problema lo que te hace amargado, es tu mente, es la actitud, es la forma de reaccionar ante los problemas. Ese es el problema. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo contigo, planes para bien y no para mal. Planes para darte un futuro esperado. Yo estaba hablando con mi esposa ayer, hablando de cómo cuando empezamos, cuando Dios empieza a levantarte, a predicar su evangelio, el enemigo empieza a enojarse. Y me estaba diciendo, a veces me da temor. Yo le digo, no necesitamos tener temor, porque el mismo que nos exalta nos protege. El mismo que nos utiliza tiene su valla protectora sobre nosotros. Él es el mismo que está y estará siempre con nosotros. Abraham, por eso Abraham era un cobarde, ¿saben? Abraham era un cobarde. Por eso Dios siempre que se presentaba a Abraham le decía, Abraham, no temas. Le dice, Abraham, yo soy tu protector. Abraham, yo soy tu escudo. Abraham, yo soy tu recompensa. No temas, porque Abraham era un cobarde. Alguien dice, ¿por qué era un cobarde? Porque Abraham, cuando salió de Ur, hizo un pacto con su esposa Sara. Y le dice, Sara, mira, cuando nos metamos en problemas, yo necesito que me hagas un favor. Cualquier problema que tengamos, haceme un favor. Vos decís que sos mi hermana y no que sos mi esposa. Y con eso vos me vas a proteger a mí. Fueron a Egipto y le dio miedo porque creía que lo iban a matar. Y entonces dice, aquí ando con mi hermanita. Y entonces Dios visitó porque el rey quería tomarla por esposa y Dios los enfermó. Y después llegó donde Abimelech y le dice a la hermana, dice, él es mi hermano, le dice Sara. Y Dios en la noche llegó donde Abimelech, le dice a Abimelech, ¿por qué vas a tomar a esta mujer? No la tomes, ella tiene esposo.
Y vas a morir si la tomas. Entonces Abimelech se levanta el otro día y le dice, Abraham, ¿por qué me has hecho esto? Porque era cobarde. Y fue allí donde él confesó que él había hecho alianza con su esposa para protegerse a ellos mismos. Como Abraham, sabiendo que Dios lo sacó de Ur, sabiendo que Dios le había prometido que le iba a dar una descendencia, andaba con temores en su vida que alguien lo iba a matar porque andaba una mujer bonita. ¿Sabe qué? Abraham era un hombre igual que nosotros. Pero déjame decirte algo. Dios protege a sus hijos. Y Él te va a sacar de Mara. Allí no te vas a quedar. No es el final. Elim está adelante y la tierra prometida más adelante, que es el cielo. Esta mañana alabamos a Dios porque hay personas que han decidido entregar su corazón a Él. No te quedes con la amargura. No te quedes amargado. Tienes que soltar. De paso, déjame decirte esto. La amargura enferma a las personas. ¿Usted ha visto personas con úlceras? Gastritis. Pura amargura. Aún cánceres y cosas así. Amargura, resentimiento, odios. Suéltalo. Para tu bien, para el bien de tu familia, suéltalo. Cristo tiene poder. Jesús tiene poder. Y Él puede cambiar tu situación. Él tiene algo mejor más adelante.